Buenas tardes. Iniciamos la sesión de video de la clase del día de hoy de matemáticas para grado sexto A, 27 de septiembre del 2019. Trabajamos una hora de clase en la cual pues nuestro bell ringer consistía en determinar qué elementos se deben tener en cuenta para elaborar tablas de frecuencias para datos agrupados. Y nuestro objetivo pues caracterizar variables cuantitativas, recordando que estas variables cuantitativas son aquellas que están asociadas a un valor numérico. Tienes el momento para que puedas hacer tu bell ringer, recordarlo enseguida. Entonces lo que hicimos en la clase fue continuar con la explicación. Habíamos visto los elementos que debíamos tener en cuenta para la construcción de tablas de frecuencia para datos agrupados. Entonces hoy dimos continuación a este proceso para finalizar el ejercicio propuesto en la clase anterior, que era el punto 3 de la página 106. Hasta el día de ayer, entonces, habíamos construido apenas la tabla. Ya habíamos calculado en la clase anterior el número de intervalos, que nos habían dado 7, recordando que el número de intervalos se calcula sacando la raíz cuadrada del número total de datos, en este caso era 50. Determinamos el rango, que se obtiene haciendo la resta entre el dato mayor y el dato menor, que aparecen ahí, y el tamaño del intervalo, que se obtiene dividiendo ese rango entre el número de intervalos, que en este caso nos dio 15. Ese 15 ¿qué me representa? Me representa el valor que se va sumando en cada intervalo, de tal manera que pues vaya haciendo esa agrupación de elementos o de datos en cada intervalo. Hay algo que no habíamos trabajado el día de ayer, y es en la última columna vemos un X sub I que corresponde a la marca de clase. La marca de clase es el promedio determinado entre el límite inferior y el límite superior del intervalo. Entonces dice X sub I es igual al L inferior, límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Quiero recordarles que el límite inferior a qué se refiere. Por ejemplo, en el primer intervalo tenemos que va del 135 al 150, quiere decir que mi límite inferior es 135, mi límite superior es 150. Estos dos datos los sumamos, el resultado lo dimos entre 2 y encontramos nuestra marca de clase en el caso de ese intervalo, que sería 142.5. Ahora, ¿cómo encontramos los otros datos? Entonces, F indica nuestra frecuencia absoluta, que inicialmente para datos no agrupados sabíamos que era la cantidad de veces que se repetía un dato, pero aquí vemos que tengo un intervalo en donde los datos que se encuentran en ese intervalo son los datos desde el 135 al 150. Lo que tenemos que hacer es ir a los datos que están en la página 106 y empezar a discriminar o a clasificar esa información. Entonces, voy a hacer el conteo de cuántos datos desde el número 135 hasta el 150 hay en ese conjunto de datos. Entonces, voy a ir tachando, les aconsejo con un color ir encerrando los números que están en ese intervalo. Entonces, por ejemplo, encontramos el 135, vamos mirando fila por fila de los datos que nos han suministrado, y entonces pues los datos que encuentre 135, si hay el 136 lo cuento, si no, todos los datos que haya hasta el 150, incluyendo las repeticiones. En este caso, en ese intervalo encontramos 4 datos que están en ese intervalo. En el siguiente encontramos que hay 8 datos en el intervalo desde el 150 al 166, quiere decir, vas a mirar desde el 151 hasta el 166, cuáles son los números que hay entre esos números, incluyendo el 151 y el 166, hablándolo numéricamente. Y encontramos que hay 8 datos que están allí en ese intervalo, y lo mismo hacemos con cada uno de los siguientes intervalos. Al hacer la sumatoria,
vemos que el total de esos datos deben ser 50, que son los datos a las personas que se encuestaron. La frecuencia relativa, recordemos que es la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos. Entonces lo que hacemos es 4 sobre 50, 8 sobre 50 y hacemos la división y sacamos expresión decimal. ¿Listo? Para cada uno de la información. En la siguiente columna está el porcentaje, entonces recordemos que el porcentaje se saca tomando la frecuencia relativa en valor decimal y multiplicándola por 100. Y así nos da el porcentaje. Encontramos, al sumar nos debe dar el 100%. Viene la siguiente columna, que es la frecuencia absoluta acumulada, FAA. Les decía yo ayer qué quiere decir la frecuencia absoluta acumulada. La palabra acumulado en matemáticas lo veo como una suma de los anteriores datos que tengo. Entonces lo que hacemos es, cojo la primera frecuencia absoluta, que es 4, y la replico en FAA, que es 4. Para el siguiente, entonces hacemos ese 4, lo sumamos con la siguiente frecuencia absoluta, que es 8. 4 más 8 me da 12. Luego esa será la frecuencia absoluta acumulada del segundo intervalo. Vamos para el siguiente, 12 más 12, que me da 24, y encontramos que allí tenemos 24. Más la siguiente, 14, me da 38, y así lo hacemos hasta terminar. En la fila de total no va a haber nada porque nuestro total va a quedar en el último intervalo, debe coincidir con los 50 datos que nos suministró el estudio estadístico. Vamos a hacer el mismo procedimiento ahora, pero con la frecuencia relativa acumulada. Entonces, relativa es la tercera columna de la tabla, FR, y como es acumulada, entonces vamos también a ir haciendo la sumatoria, teniendo en cuenta es el valor decimal, no la fracción, sino el valor decimal. Entonces, replico el 0.08 del primer intervalo, ahora a ese le sumo el 0,16 del siguiente intervalo para un resultado de 0,24, le sumamos 0,24 para un total de 0,48 y así lo hacemos. Al final nos debe dar una suma de 1, que es nuestra frecuencia relativa acumulada. Y por último, nuestra marca de clase. La tabla está ahí sin terminar, entonces por favor termina la tabla haciendo lo de la marca de clase. Vuelvo y te dejo el pantallazo completo, cómo obtener esa marca de clase. Y ya en clase pues analizaremos para qué me sirve, cómo puedo hacer el análisis de esa información. Recuerda que caracterizar una variable es estudiar su comportamiento. Entonces, de acuerdo a esta organización de esta información en la tabla, vamos a determinar algunas conclusiones de ese estudio. Así que pues ya nos vemos el lunes. Dios te bendiga, que el Señor te acompañe, que puedas recuperar fuerzas, ponerte al día, lo que dudas que haya, por favor, sin dudar, pues estoy para atender todas tus inquietudes. Dios les bendiga, abrazo y bendiciones. Damos por terminada nuestra sesión de clase. Hasta luego.